Hola, buenos días. Mi video de hoy voy a hablar sobre el tema de la historia de las computadoras. La historia de las computadoras abarca desde los primeros dispositivos manuales del conteo, como el ábaco, hasta potentes sistemas electrónicos actuales. Su evolución se divide en generaciones marcadas por los componentes físicos y lógicos que revolucionan la velocidad, tamaño y capacidad de procesamiento de la información. Entonces bueno, las computadoras anteriormente no eran tan avanzadas porque en antigüedades no tenían electricidad o cosas electrónicas como que tenemos ahorita. Entonces tienen que encontrar otra manera de cómo hacer sus necesidades. Bueno, primero lo que se puede considerar como así mecánico o computación es el ábaco, que es una pieza de madera o de plástico que tiene así unas bolitas. Ahí ahí va a aparecer una imagen luego. La imagen, sí. Notamos la Pascalina, que es en 1974, que fue creado por el matemático y el filósofo francés Blaise Pascal, pues, como su nombre es decir, creado originalmente para ayudar a su padre que era recaudador de impuestos. Esta máquina funciona similarmente a la calculadora, pero es más mecánico y menos electrónico, porque usaba engranajes y así cuentas para hacer para suma y resta. Y después tenemos la máquina analítica. Fue el diseño de la primera computadora mecánica de propósito general, concebida en 1884 por el matemático e inventor británico Charles Babbage. Aunque no se construyó en su época, sintió las bases lógicas de sus manuales modernos al integrar una unidad de procesamiento y fue Adam Lovelace escribió el primer algoritmo para esta máquina. Y ahora tenemos en las primeras generaciones que ya se cuenta como ya más con computación y electrónico. La primera generación, que es de 1940 a 1956, son los tubos de vacíos o la ENIAC, que es una abreviatura para Electrónica Numerical Integrador and Computer, que fue la primera computadora electrónica digital repositorio de la historia, creada en 1945 en la Universidad de Pennsylvania por John McAfee y J. Preston Archer. Pesaba 300 toneladas y utilizaba 1750 tubos. Y sí, entonces, era muy grande, era como muy gigantesca el dispositivo que usaba varias habitaciones enteras y pesaba muchísimo. Pero luego, en la segunda generación, que es de 1956 a 1973, llegaron los transmisores, que reemplazaron los tubos de vacío, haciendo que las computadoras sean más pequeñas y eficientes, porque no sea tan grande. Y ustedes preguntarán, ¿qué es un transmisor? Un transmisor, en resumen, es como un dispositivo semiconductor fundamental que actúa como amplificador o un interruptor eléctrico. Básicamente es como un interruptor o dice a dónde tiene que ir la información a un lugar al otro. Porque anteriormente con el INEAC personas tienen que mover los tubos de vacío para llegar a la información correcta. Pero en esa segunda generación la máquina hacía manualmente. En la tercera generación, de 1964 a 1971, los circuitos integrados, el uso de los circuitos integrados, el chip
cíclico permitió aumentar la velocidad y reducir aún más el tamaño de los dispositivos. Durante esta época comenzaron a nacer los primeros sistemas operativos. Y los sistemas operativos son como las de Windows o Linux o Apple. Pero Apple no creo que estaba en ese tiempo. Bueno, y para la cuarta generación los microprocesadores, que ya es como más en el presente, ¿sí? En 1971 al presente, 2026. Tenemos los microprocesadores. El desarrollo de microprocesadores integró que todos los componentes de la CPU un solo chip. Y se fue paso a la evolución de las computaciones personales, o PC, y posteriormente las computadoras rápidas, portátiles, laptops y dispositivos móviles. Como descubrí y etc. Y un microprocesador, para que ustedes entiendan, es un circuito integrado que funciona como el cerebro del sistema informático. Como ese cerebro usa señales eléctricas, esto hace el mismo el microprocesador, pero en vez de electricidad, bueno, también usa electricidad, pero realmente su lenguaje es de ceros y unos binarios. Y sí, es muy sorprendente cómo hemos evolucionado las computadoras. Porque tú muy probablemente tienes una computadora, pero no sabías cómo era su historia, porque no te importaba. Pero, sí, ahora, gracias por su atención para ver este video y adiós.